Noticia de última hora. Seguro que no tenéis ni puta idea de lo que quiere decir Kant en su crítica a la razón pura. Yo sí. Así que quédate que yo te lo voy a explicar de una manera muy fácil y muy rápida para que lo entiendas y así puedas vacilar de que entiendes a Kant. Y ya de paso pues te cuento también cómo murió, si eso, que es bastante curioso. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Kant. Seguro que habéis intentado entender a Kant y después de 4 millones de intentos lo habéis dado por imposible. No os preocupéis porque eso es lo más normal del mundo. Al 100% de los seres humanos les pasa. Incluso a los mismos filósofos les pasa. Incluso a Kant le pasó. Antes de empezar te recomiendo que si no entiendes la teoría de Kant en este vídeo, a la primera lo veas una segunda vez con el esquema que yo voy a hacer delante, para que así lo comprendas mejor y seguro que así sales de todas dudas. Que por cierto, si quieres este esquema, me lo pides en comentarios y yo te lo envío sin ningún problema. Y si al final del vídeo logras comprender a Kant, pues déjame un like y compártelo con el resto de personas humanas que quieren entender a este hombre. Antes de nada vamos a ponernos un poco en antecedentes. Como ya sabéis, Kant vivió, nació y filosofó en Königsberg. ¿Habéis visto qué pronunciación, eh? Ey, Audiolibrer, déjame que cuente yo un poco de su vida. Claro que sí, Filos. Por cierto, cómo me gusta tu elegancia, ¿eh? Te has fijado, ¿no? De época. Pues lo dicho, conectamos directamente con Filos de Königsberg. Pues sí, como podéis ver, estamos aquí en Königsberg, más concretamente en su tumba. Podemos decir de Kant que era un hombre bastante metódico. Se dice de él que todos los días salía a pasear a la misma hora, al mismo ritmo y por las mismas calles, hasta el punto que los vecinos ponían en hora sus relojes a su paso. No, es tarde ya. Adiós, ¿qué tal? Me voy. Se me ha hecho tarde, tan tarde. Con razón se te ha hecho tarde. Este reloj tiene 2 días de atraso. Era muy maniático. Se levantaba siempre a las 5 de la mañana. Que a ver, ¿dónde vas tú? A las 5 de la mañana en Königsberg. Comía siempre lo mismo. Carne asada que solamente masticaba para sacarle su jugo y luego la escupía. Pan, mantequilla y queso inglés rallado. De beber, nada. Ni agua. ¿Qué digo yo ni agua? Ni cerveza. Vaya tío más raro. También era un lector empedernido, devoraba los libros y lo más triste de su muerte es que murió con la cabeza perdida. No se sujetaba ni los peos el hombre, después de haber sido la cabeza más brillante de su siglo. Dicen que sus últimas palabras fueron "Es ist gut". No sabemos lo que quería decir con esto, pero vamos, al igual que con el 90% de su obra. Mucha razón, Filos? Y por eso estamos aquí después de estas curiosidades, para entender un poquito a Kant, así que vamos al lío. Pero antes de meternos de lleno en la crítica de la razón pura, vamos a intentar solucionar una duda que me habéis hecho más de uno y más de una por Instagram, que es el imperativo categórico. Mira que no saber eso. Mirad, muy fácil. Esto lo explica por primera vez Kant en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y es el concepto central de toda la ética deontológica moderna que vino después. Kant esto lo explica de una manera que lo podamos comprender todos. El imperativo categórico es cualquier proposición que declara a una acción o inacción como necesaria. ¿Lo habéis entendido, no? Pues pasamos a la siguiente, que no, hombre, lo vamos a explicar y muy fácil, con un ejemplo. No matar. Eso es un ejemplo claro de un imperativo categórico, ya que es una proposición que declara a una acción como necesaria. Es imperativa porque hace referencia a una orden que debe cumplirse y que es válida como ley moral universal. Aquí ya entra en juego la moral del ser humano, y según Kant, la moral debe poder reducirse a un solo mandamiento, nacido de la razón y no de ninguna autoridad divina. Para que lo entendáis, antes de todo esto, la moralidad se basaba en imperativos hipotéticos, que no era de obligado cumplimiento. Es decir, si quiero el bien común, no debo matar. De modo que quien no compartiera la condición de no querer el bien común, pues no estaba obligado a no matar. Lógico. Entonces, si yo no quiero el bien de la humanidad, pues mato. ¡Por mi hija mato!
En cambio, el imperativo categórico denota esa obligación como absoluta e incondicional y que en todas las circunstancias ejerciera su autoridad. No matar y punto. Así que una vez resuelta la duda de lo que es el imperativo categórico, vamos ya al meollo. Lo primero que tenéis que saber es que en la crítica de la razón pura, Kant elabora una teoría idealista del conocimiento, que supera a los racionalistas como Descartes y a los empiristas como Hume, solucionando casi para siempre la mayor parte de estos problemas, aunque no entendáis su obra. Según el propio Kant, esto es un auténtico giro copernicano, en el que el objeto pasa a determinarse por el sujeto. Pero cuidado, 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 en ningún momento se refiere explícitamente a la revolución copernicana, ni relaciona con ella su cambio de orientación filosófica. Pero que si existe ese cambio en la metafísica, debía ser como el de Copérnico en la astronomía, y por eso relaciona el cambio de método de la filosofía con los habidos en la matemática y en la ciencia natural, las cuales se han convertido en lo que son gracias a una revolución repentinamente producida. Es decir, que el giro copernicano es una metáfora. Dicho esto, la crítica de la razón pura de Kant distingue tres facultades principales del conocimiento. El primero, la sensibilidad, también llamada intuición, y sería la encargada de recoger los datos de los sentidos y formar sensaciones. Este estudio se aborda en una sección llamada estética trascendental, y esto viene a decir que toda sensación se da en un espacio y en un tiempo que pone el sujeto. Es decir, que toda sensación es necesariamente espacio-temporal. Un ejemplo que vais a entender perfectamente. Cuando escucháis pasar una moto por la calle y ese ruidazo tan agradable que hace, pues dura un tiempo. Pues no es la moto la que tarda en pasar, sino yo el que la siento pasar durante un rato. O cuando veo un árbol y lo veo lejos. No es el árbol el que está lejos o cerca, sino que soy yo el que percibe esa distancia. Resumiendo, que el espacio y el tiempo no son nada, salvo el sentimiento de duración o distancia con que percibimos nosotros mismos el mundo. A ver, yo sé que todo esto no es nada fácil, pero basta con que comprendáis que toda sensación externa es espacio-temporal y las internas, como aburrirse por ejemplo, son temporales únicamente. De nada y like. La siguiente facultad del conocimiento es el entendimiento, y Kant se ocupa de ella en la analítica trascendental. Aquí nos las vamos a ver bien con el entendimiento, que es la facultad de hacer juicios sobre las sensaciones. Es decir, que si voy por la calle y veo en un escaparate un cacharro y digo eso es una olla, por ejemplo, he utilizado el concepto empírico olla para hacer ese juicio. Pero lo que aquí nos interesa de verdad no son los conceptos empíricos, sino lo que Kant denomina como categorías, que son conceptos a priori. Quedaros con esa palabra que luego la vamos a analizar bien. Es decir, estos conceptos a priori son necesarios y anteriores a la formación y utilización de los conceptos empíricos. En conclusión, para que lo entendáis, que el conocimiento requiere de dos cosas. Por una parte, sensaciones, lo dado en el espacio y el tiempo, y por otra la aplicación de las categorías a las sensaciones. Ninguna de las dos cosas por separado pueden dar el conocimiento. Las categorías, por lo tanto, son condiciones necesarias para el conocimiento empírico, y esto es lo que Kant denomina experiencia. Y esto se puede resumir bastante bien en esta frase: experiencia y razón no sirve de nada el uno sin el otro y viceversa. Para que lo entendáis claro, cada cosa conocida es como el pan, por ejemplo, con una masa que viene de los sentidos y con una forma que le da el panadero, en este caso el sujeto conocedor. ¿Entendéis por dónde voy, no? Y ya por último, la última facultad del conocimiento que tenemos es la razón. Esta es la facultad que une los juicios para formar razonamientos. Vamos que esto se pone emocionante. Aquí Kant nos explica que está en la naturaleza de la razón emplear las categorías más allá del espacio-tiempo. Dicho de otra manera, para que lo entendáis, que a los humanos nos gusta demasiado hablar de aquello que ni vemos ni podemos ver, y cuanto más abstracto sea, más nos pone.
Vamos, que somos unos animales naturalmente dotados para la metafísica. De ahí que la teología, la psicología y la cosmología, que son las supuestas ciencias más abstractas, por denominarlas de alguna manera, no sean más que palabrerías vacías. Pero ojo, ojo, esto no quiere decir que Kant no crea en Dios y en el alma, porque Kant ya ha demostrado que el conocimiento es un proceso en el que la cosa conocida tiene que amoldarse a unas formas que le impone el sujeto conocedor. Esto le permite a Kant diferenciar entre el fenómeno, que sería la cosa conocida, y el noúmeno, que sería la cosa en sí, la desconocida, es decir, antes de ser entendida espaciotemporalmente. Más claro todavía, para que no os quejéis, el noúmeno es lo que no puede ser reconocido ni por la intuición sensible ni por la intelectual, y su campo es el de la razón práctica. Solo a través de la experiencia de la moral se muestran accesibles los noúmenos. Para seguir con el ejemplo del pan, se puede distinguir entre cómo sería el pan antes de amasarlo y cómo es el pan una vez amasado. Lo malo de todo esto es que nunca podremos ver el pan sin amasar. Lógico. Porque nunca podemos conocer lo que nunca se ha conocido. Obvio. Pues eso pasa con Dios, que a Dios no lo podemos ni demostrar ni conocer. Es decir, no existe como fenómeno. Pero eso no quiere decir que no pueda existir como noúmeno. Al igual que el alma inmortal, que no tenemos noticia ninguna de su existencia. Por tanto, no existe como fenómeno, pero sí puede existir como noúmeno, como cosa en sí. Uf, cuesta, ¿eh? Y ya que nos hemos metido en las profundidades de la metafísica, vamos a seguir por ahí. Según Kant, la metafísica se puede agrupar en tres grandes preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Nosotros nos vamos a centrar en la primera, ¿qué puedo hacer?, que es la que se responde desde la teoría del conocimiento, ya que esta es la que aborda en su crítica de la razón pura. La segunda pregunta ya será objeto de ética y esa se puede estudiar en su crítica de la razón práctica. Y la tercera pregunta se resume en ¿qué es el hombre?, que será el objeto de estudio de la filosofía en general. Y esta se puede estudiar en su crítica del juicio. Así que vamos con la primera pregunta desde su teoría del conocimiento. Su punto de partida es el mismo desde Descartes hasta aquí, el complejo de inferioridad de la filosofía frente a la ciencia. Y para ello Kant distingue entre dos juicios. El primero, los juicios analíticos a posteriori, que se verifican recurriendo a la experiencia, son juicios empíricos, es decir, que se refieren a los hechos que han pasado. Estos tienen una validez particular y contingente. Mirad, ejemplos. Los alumnos de filosofía son aplicados. Sí, de verdad, puede ser, pero puede no ser también. Habrá excepciones. O los ingleses son tranquilos. Pues sí, es un juicio empírico, pero es muy subjetivo. No todos los ingleses eran tranquilos. Por eso Kant defiende más el segundo tipo de juicio, los juicios sintéticos a priori, que son aquellos que no tienen su fundamento en la experiencia, sino en la razón pura. Y según Kant, estos juicios no se dan en la metafísica, pero sí en las matemáticas y en la física. Obvio. Kant sostiene que para que un conocimiento sea científico se requiere que incremente nuestros conocimientos y que sea universal y necesario. Ejemplos muy claros. Por ejemplo, en matemática, 3 más 2 es igual a 5. Razón pura. En geometría, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Razón pura. En física, acción-reacción son siempre iguales. Razón pura. En la metafísica, los hombres tienen un alma inmortal. Razón. Pero eso no se puede demostrar. A ver, esos juicios sintéticos a priori de la metafísica no son legítimos, porque no se refieren a la realidad del fenómeno, sino a la del noúmeno, como ya hemos dicho antes. Estáis enlazando ya todo, ¿verdad? Y ahora yo os pregunto, ¿qué pasa con Dios entonces? Pues después de todo esto, Kant dice, con Dios hemos topado. Y nunca negó su existencia ni la inmortalidad del alma, Cuidado. Él sostuvo que ambos conceptos no son cognoscibles por la razón teórica, pero que se imponen en la razón práctica como postulados. Es decir, que Dios y el alma son algo indemostrable, pero que son necesarios para la moral del ser humano. Hombre, la verdad que después de todo lo riguroso que ha sido Kant en toda su obra filosófica, es significativo verlo justificar la religión de un modo tan débil. Pero bueno, como él ha dicho, con Dios hemos topado. No voy a ser yo el que lo justifique ahora. Y con todo esto ya tenemos nuestro esquema formado de la crítica de la razón pura. Ya sabéis, si queréis este esquema,
pedídmelo en comentarios que yo los paso sin problema alguno. Y si algo del vídeo no lo habéis entendido, no os preocupéis, que es lo más normal del mundo. Como os dije al principio, vedlo una segunda vez con el esquema mío por delante y veréis cómo esta vez sí que lo entendéis. Espero de verdad haberos ayudado un poquito más en la comprensión de Kant. Y si es así, solamente te voy a pedir que te suscribas, que me des un like y que compartas este vídeo para que todo el mundo pueda entender un poquito mejor a este hombre. Porque recuerda que compartir es amar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de la muerte y obra de la filosofía. Adiós, filósofos.